Aquí comienza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo constructor. Las noticias de los gremios, las empresas, las asociaciones, la academia, las sociedades constructoras. Usted las escuchará en Colombia Construye. Dirige Álvaro Ospina Moreno. Cada 8 días llega la señal. Colombia construye siempre. Seguidores de la construcción que nos escuchan en Colombia y en el exterior, para todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el nombre de Dios, les damos la bienvenida a Colombia Construye en este 2026, en donde esperamos brindarles la mejor información del sector constructor. Hoy, en nuestro primer programa del año, iniciamos como tema central con la posición de Camacol Colombia frente al proyecto del decreto del Ministerio de Vivienda que establece el tope general del valor de la vivienda de interés social en el país. En la sección de constructoras les tenemos a Cusesar y Capital. También les presentamos las secciones Los núcleos de la construcción y el ingeniero zapador, eventos que comienzan a desarrollarse en el país, noticias sostenibles de puertos, inmobiliarias, de puentes, de infraestructura y de vivienda. Sean todos bienvenidos. Somos la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto. Somos Procenco, una entidad gremial que representa un sector de la economía con más de un siglo de tradición, integrando a toda la cadena de valor del cemento y los sectores afines. Somos una industria comprometida con la sostenibilidad, la competitividad y el desarrollo del país. Somos Procenco. La Federación Internacional de Sociedades de Educación en Ingeniería, el Consejo Global de Decanos de Ingeniería y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería realizarán en Cartagena del 22 al 25 de septiembre de 2026 el Foro Mundial de Educación en Ingeniería y el Consejo Global de Decanos de Ingeniería. Más información www.uif2026.org. Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja. En FAE Colombia nos comprometemos con el desarrollo sostenible de las comunidades rurales, mediante el desarrollo de sistemas de bombeo para acueductos y sistemas de riego para el desarrollo de la agricultura. Nuestro compromiso: hacer cada día una Colombia más sostenible con calidad de vida para todos. Línea de contacto 300-360-0332. Asociación Colombiana de Agregados Pétreos, Asogravas. Como hacemos en cada emisión, saludamos a las agremiaciones y empresas constructoras aliadas de nuestro programa. Ellas son la Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas Actos, la Asociación Latinoamericana de Tecnología Cinzanja, la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, Procenco, Women in Concrete Alliance, la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la Sociedad Colombiana de Facultades de Ingeniería, ACOFI, la Asociación Ferretera Internacional, AFERRI, la Sociedad Colombiana de Arquitectos y su regional Nariño, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, Asogravas, la Cámara Colombiana del Acero, Camacero, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, la Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos, APROCOF, Construdata de Legis, Infoacero y la inmobiliaria Inmovicar. En nuestro primer programa del año les tenemos al presidente de Camacol en rueda de prensa hablando sobre la posición de su gremio frente al proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda que establece el tope general del valor de la vivienda de interés social en el país y que estará en consulta pública hasta el 24 de enero. En resumen, el borrador dice que se establece el tope general del valor de la vivienda de interés social en 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los contratos deben especificar el precio total en pesos colombianos y no se permitirá la indexación automática del precio a incrementos del salario mínimo. De esta manera, para el gobierno se armoniza el régimen reglamentario vigente, se fortalecen los derechos del consumidor y se dictan otras disposiciones. De igual forma, para el gobierno, esta medida garantiza transparencia, previene abusos y da seguridad jurídica. El precio de la vivienda se pacta en pesos desde el inicio y no se permite cambios de precios por el cambio de año. De igual manera, evita alzas automáticas de la vivienda
y busca que los precios obedezcan al comportamiento de costos de los insumos de construcción, financiación, entre otros factores, siempre respetando lo pactado en pesos. Quienes deseen consultar el borrador pueden ingresar a la página www.sucop.gov.co/entidades/minvivienda/normativa ID norma igual 26804. Ante este borrador de decreto, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, fijó la posición de su gremio en rueda de prensa y dijo lo siguiente. Bueno, nosotros consideramos que el gobierno está haciendo un intento improvisado de ponerle control a los precios de la vivienda de interés social en Colombia, con todo lo malo que eso trae, porque definitivamente vamos a ver una reducción más aguda de la oferta, que a la larga va a ser muy malo para todos. ¿Por qué? Porque se va a encarecer el precio de la vivienda nueva, de la vivienda usada y sobre todo del mercado de arrendamientos. Pensamos que esta es una medida desproporcionada y que tampoco se ajusta a la ley, porque solamente el Congreso de la República puede establecer condiciones de intervención en los mercados y de control de precios. ¿Cuáles son los principales puntos de preocupación que han encontrado ustedes en este decreto, que ya está publicado para estos comentarios? Bueno, hay varios puntos para tener en cuenta. Primero, se eliminan los topes de los precios de vivienda para las principales aglomeraciones urbanas como Bogotá, como Medellín, que pueden ser hasta de 150 salarios. Se eliminan los topes para la renovación urbana, para la vivienda de interés social en renovación urbana, también muy importante para las principales ciudades, lo que va desarmando las posibilidades de política pública y de ordenamiento territorial en las diferentes regiones de Colombia. Nos preocupa mucho también el impacto que va a tener esto en los presupuestos territoriales y de las cajas de compensación para el otorgamiento de subsidios. Seguramente va a haber muchos menos recursos para beneficiar a menos familias desde las entidades territoriales y las cajas de compensación. Pero lo que es más grave es que el proyecto de decreto que busca controlar el precio de la vivienda parte de una confusión conceptual muy grande, y es que piensa que el precio de una vivienda puede ser como el precio de una gaseosa. Ese es realmente el principal error. En Colombia resulta que los precios, la libertad que tenemos los colombianos para pactar precios, para hacer contratos, nos permiten determinar un precio, ¿no?, ya determinado, definir un precio determinado o establecer las condiciones para determinarlo en el futuro. Esa es la gran diferencia. El control de precios a la vivienda implica que hoy, cuando usted vaya a la sala de ventas, le tengan que decir cuál es el precio de la vivienda al momento de la separación, precio que no se puede modificar, que no se puede indexar durante los 2, 3, 4 años de la construcción hasta su escrituración. Totalmente contrario a la ley, porque la ley dice que el precio de la vivienda en Colombia es determinable en función de los topes en salarios mínimos y va a ser el que tenga a la fecha de escrituración, no al momento de la separación. Presidente, ¿cómo perjudica esto a las personas que ya separaron vivienda el año pasado? Yo creo que este decreto tiene impactos grandes. Además, creo que nos estamos pegando un tiro en el pie, porque el otro efecto que tiene este proyecto de decreto es terminar de desarticular la política de vivienda. Ya el gobierno había eliminado el programa Mi Casa Ya, que dejó a más de 70.000 familias damnificadas el año pasado. Y con este proyecto de decreto terminamos de desarticular la política. ¿Por qué? Porque la incertidumbre que genera vender una vivienda como si fuera una gaseosa no permite proyectar los costos reales y el ajuste de los precios a la fecha posterior para su entrega. De esta manera va a ser muy difícil controlar los precios dentro de los topes de la vivienda de interés social. ¿Y qué impacto tiene eso para la gente que compra? Uno, seguramente el crédito le va a salir más caro, seguramente no va a poder aplicar su subsidio para comprar vivienda y seguramente en los bancos le van a prestar menos plata sobre el valor del inmueble. Entonces, pensamos que por todos los ángulos que usted mire este decreto es perjudicial para el mercado de vivienda y sobre todo va a seguir fomentando la informalidad urbana en todas las ciudades del país. La compra de los insumos, el tener que tener un nuevo sueldo para los obreros, esto también va a afectar a los constructores. Claro, el problema aquí radica en el aumento desproporcionado del salario mínimo, que superó con creces los índices de la inflación más la productividad y lo que ha sido el promedio de las últimas 20 años. Entonces, esto va a generar tensiones de costo fuertes sobre los nuevos proyectos. Y aquí quiero aclarar,
sobre la nueva oferta. No estamos hablando de las familias que ya compraron y están esperando la escrituración de su vivienda, pero sobre la nueva oferta de vivienda estimamos en Camacol que el incremento en los costos directos puede ser hasta del 15%, valores que seguramente van a ser muy difíciles de absorber para el 90% de las empresas del sector, que son MIPYMES y que tienen claramente mayor fragilidad financiera ante estas decisiones desproporcionadas del gobierno nacional. ¿Desincentiva esto la compra de vivienda? Desincentiva la oferta de vivienda. Claramente lo que puede generar esto es una menor inversión en nuevos proyectos de vivienda a futuro, con el impacto que tiene sobre el crecimiento de los precios de la poca vivienda nueva que se pueda construir, de la vivienda usada y del mercado de rentas de alquiler. Hoy las familias que de pronto tenían pendiente escriturar en los primeros días de enero, que tenían previsto pagar, ya mudarse a su apartamento con los últimos trámites, ¿qué está pasando con ellos? Bueno, aquí lo más importante y para la tranquilidad de las familias, quiero ser muy claro, al sector de la construcción no le interesa que sigan creciendo los desistimientos. Ya debido a los errores de la política de vivienda en este gobierno, vimos cifras históricas de desistimientos durante el año pasado con más de 25.000 familias que se tuvieron que bajar del bus. El año anterior fueron otras 31.000. Nuestro interés es acompañar a las familias para que puedan llegar efectivamente a la adquisición de su vivienda, honrando la oferta de valor que hicimos desde la venta, y todo eso depende también del estado de los proyectos. Entonces, no es motivo para alarmarse cuando hablamos de la oferta nueva, porque en otros casos estamos hablando de proyectos que seguramente ya asumieron los costos de producción y que están para entregarse este año, no deberían sufrir impactos graves en el ajuste de precios. Y también veo con alegría que ya muchas de las empresas de construcción han salido a anunciar que los ajustes de precios no van a llegar al 23%. Las proyecciones de venta de vivienda del año anterior ya no van a ser las que se pensaban para este año. Bueno, pues desafortunadamente eso va a ser así. Nosotros habíamos cerrado el año pasado con optimismo, viendo que las ventas de viviendas se habían recuperado en el país, más de 170.000 unidades vendidas que nos ponían el mismo nivel de comercialización del año 2018, antes de la pandemia. Pero sin duda, con estas nuevas condiciones de mercado que impone el gobierno, pues se va a bajar la oferta y es muy posible que nuestra proyección para este año, que era superar las 200.000 unidades, ya no se pueda cumplir. Tu producción intelectual merece un escenario internacional y este es el Foro Mundial de Educación en Ingeniería y el Consejo Global de Decanos UIF GDC 2026, del cual ACOFI es sede oficial por segunda vez. Te invitamos a presentar tu trabajo y sustentarlo ante colegas de todos los continentes. La convocatoria está abierta hasta el 10 de abril de 2026. Te esperamos en Cartagena del 22 al 25 de septiembre. Consulta la convocatoria en www.weef2026.org. En la sección de constructoras, les cuento que finalizando el año en cercanías a Bogotá, 50 familias recibieron su vivienda en los proyectos Resplandor, Ventura, Armonía, Serena y Primavera de la constructora Capital, ubicados en la Ciudadela Alegra en la localidad de Bosa. Las viviendas entregadas corresponden a soluciones habitacionales desarrolladas dentro del programa de la Secretaría Distrital del Hábitat, Oferta Preferente, uno de los mecanismos distritales que permite a hogares con menores ingresos acceder a vivienda mediante subsidios que faciliten el cierre financiero. La Ciudadela Alegra integra además un parque central, zonas verdes y está ubicado cerca de avenidas principales. Por otra parte, la constructora Cusesar presentó al sur de Cali los proyectos BIS, El Guayacán y El Álamo, los cuales cuentan con unidades listas para entrega inmediata y que han recibido positiva respuesta por parte de colombianos que residen en el exterior, así como los locales que quieren invertir en estos proyectos, con la ventaja que tienen el acompañamiento de la constructora durante todo el proceso desde la separación hasta la postventa. El proyecto Guayacán cuenta con 480 apartamentos en 6 torres de 10 pisos, con ascensor en un área total construida desde 59,14 metros cuadrados hasta 60,53 metros cuadrados y áreas privadas desde 53,03 metros cuadrados hasta 53,98 metros cuadrados. 2 alcobas, espacio flexible para una tercera alcoba y planta de emergencia para zonas comunes. Por su parte, el proyecto El Álamo cuenta con 320 apartamentos en 4 torres de 10 pisos con ascensor, escalera y chute de basuras, área total construida de 50,70 metros cuadrados y áreas privadas de 44,89 metros cuadrados.
zonas comunes con barbecue, piscina para adultos y niños, salón social abierto, juegos infantiles, portería y oficina de administración. Se vende casa dividida en 3 apartamentos con local en el barrio Restrepo, rentando aproximadamente 5 millones de pesos mensuales. Área construida de 278 metros cuadrados. Buenas vías de acceso, servicios de transporte, cercanas al próximo metro y con perspectivas de valorización. Informes en el 315-334-1191. En Colombia Construye, novedades. En Barichara, Santander, se realizará del 23 al 25 de enero el taller de construcción con tierra, en donde aprenderán sobre sistemas constructivos con este material. Cupos limitados. Informes en el celular 304-554-8714. Camacol, Bogotá y Cundinamarca realizarán el 29 de enero en la Universidad EAN el encuentro de perspectiva económica, en donde se presentarán los movimientos económicos y las tendencias que empiezan a perfilar el rumbo de 2026. Informes e inscripciones en la página www.camacolbic.co/eventos/encuentro de perspectiva económica. Y el 5 de febrero, la Sociedad Colombiana de Ingenieros realizará de manera híbrida en su sede, previa inscripción y por el canal de YouTube, el foro Canal del Dique, Avances y Perspectivas. Informes en la página www.sci.org.co/Canal del Dique, Avances y Perspectivas. Continuamos con la sección Ingeniero Zapador y su homenaje a los ingenieros militares. El canal Ingeniero Zapador de YouTube rinde homenaje a la ingeniería militar mediante contenido digital educativo. Les ayuda a aprender y a crecer sobre la historia de la ingeniería de Colombia y del mundo, al recuperar, preservar e impulsar la historia y tradiciones. Publicamos, entre otras, las principales obras ejecutadas, los documentos de enseñanza, el personal destacado de la profesión, como sus símbolos y representaciones culturales. Esta semana los invitamos a visitarnos y ver el video Puentes Peatonales Colgantes Construidos, primera parte. No lo olviden, en el canal de YouTube Ingeniero Zapador. Los esperamos. Y seguimos con el ingeniero José Joaquín Álvarez, los núcleos concretos normativos de la construcción. Núcleos concretos normativos de la construcción número 301, arranque normativo 2026, mejoramiento de vivienda, PIS y simplificación de EOT. Hoy arrancamos el año con un tema que afecta directamente la obra, el licenciamiento, los subsidios y la planeación municipal. 3 frentes normativos del Ministerio de Vivienda que, si se aceleran y se aterrizan bien, pueden traducirse en más mejoramientos ejecutados, más vivienda viable y trámites de ordenamiento más realistas para municipios pequeños. Lo hacemos con un dato de contexto que no admite postergación. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2024 del DANE, el 26.8% de los hogares del país presenta déficit habitacional cuantitativo y cualitativo que equivale aproximadamente a 5 millones de hogares. Primero, mejoramiento de vivienda, decreto 1166 de 2025 y su reglamentación pendiente. El decreto 1166 adicionó reglas al decreto 1077 para habilitar condiciones especiales en intervenciones de mejoramiento, vivienda progresiva o construcción en sitio propio cuando hay subsidio familiar de vivienda, especialmente en contextos donde muchas viviendas se construyeron sin licencia o se ejecutarán bajo estas modalidades. El punto clave y muy potente para alcaldías, interventores y ejecutores es que el decreto plantea que debe existir un documento que autorice y certifique que la intervención cumple con las normas técnicas aplicables y que ese documento hace sus veces de licencia o autorización para que el constructor, promotor, gestor o ejecutor puedan realizar la obra. Además, trae una línea de protección frente a trabas locales. Se indica que municipios o distritos no deberían imponer requisitos adicionales distintos a los fijados en esta norma como tal. Está pendiente de reglamentación particular en la práctica para el decreto 1166 para su efectividad.
que depende de qué contiene ese documento equivalente a la licencia, cómo se verifica el cumplimiento de normas técnicas, cómo se coordinan entidades otorgantes del subsidio, asistencia a municipios y control urbano, cómo se evita que el trámite no termine reemplazando una licencia por otra licencia disfrazada. Segundo, antecedentes inmediatos, decreto 413. El decreto 413 modificó las reglas al decreto 1077 para la modalidad del subsidio de mejoramiento, ampliando y precisando el tipo de intervenciones. Incluye intervenciones estructurales, locativas, medidas de reducción de vulnerabilidad e incluso soluciones de adaptación climática basadas en la naturaleza y estructuras modulares bajo ciertos enfoques. En el repositorio normativo del Ministerio de Vivienda aparece la resolución 150/2025 con fecha 28 de abril de 2025 relacionada con asignación puntual de subsidios, donde vemos un caso específico práctico en Fonvivienda y la Secretaría Distrital de Bogotá. Tercero, proyecto de decreto BIS, tope general y protección al consumidor. El Ministerio abrió consulta pública publicada el 10 de enero de este año, del proyecto por el cual se establece el tope general del valor de la vivienda de interés social, BIS, que se armoniza al régimen reglamentario vigente, se fortalecen los derechos del consumidor y se dictan otras disposiciones. En el texto del proyecto se plantea como regla general un valor máximo BIS equivalente a 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que deberíamos mirar con lupa desde la obra y territorio y más con el aumento del salario mínimo. Primero, armonización normativa que no choque con topes, modalidades o programas existentes. Segundo, efecto en oferta real. Si el tope se fija sin mirar costos, suelo, tasas y cargas urbanísticas, puede pasar algo típico. La BIS existe en el papel, pero no en la preventa. Y los derechos de los consumidores, muy relevante, para la calidad de especificaciones postventa y transparencia. El tope BIS no es solo un número, sino un instrumento que podría activar o no en la realidad los proyectos en el país. Cuarto, proyectos de decreto EOT, simplificación y diferenciación para municipios pequeños. El tercer proyecto de decreto que está publicado para consulta pública está referente a la reglamentación de los esquemas de ordenamiento territorial en municipios pequeños. Este proyecto parte de una realidad contundente. Según el propio documento, el 74.7% de los planes adoptados en el país corresponde a EOT y de esos el 65.9% está desactualizado. En resumen, el proyecto busca que los municipios con menor tamaño y capacidad no se les pueda exigir lo mismo que un POT, que debe haber requisitos proporcionales para diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación, que incluso los estudios de riesgo deben aplicarse con criterios de proporcionalidad. Finalmente, ¿por qué es necesario acelerar todas estas normas? Volvamos al dato inicial. En 2024, el DANE reportó que 26.8% de hogares presentan un déficit habitacional, es decir, alrededor de 5 millones. En estructura de tenencia, la encuesta nacional de calidad de vida muestra que solo el 39.6% de hogares habita vivienda propia, mientras que el 40.4% está en arriendo o subarriendo con otras formas de ocupación relevantes. Con base en esas cifras difundidas por el DANE, se estima que Colombia tiene entre 18.5 y 20 millones de hogares, por lo cual podemos concluir que es fundamental la reglamentación del decreto 1166 sobre mejoramiento, que es fundamental la reglamentación del tope BIS asociada al salario mínimo nuevo, y que la simplificación de los EOT son instrumentos importantes para generar proyectos con menor incertidumbre. Finalmente, invitamos a todos a enviar comentarios técnicos, responsables y propositivos en las consultas públicas, porque estas normas, si se diseñan bien, se convierten en obra, en vivienda, en calidad de vida, y si se diseñan mal, se convierten en demoras, reprocesos y más informabilidad. Feliz día, nos vemos la próxima semana. En Colombia Construye, noticias.
En Noticias Sostenibles, la Financiera de Desarrollo Nacional acompañó el cierre financiero del proyecto Parque Solar Terra Site 1, una iniciativa de energía renovable que se desarrollará en el municipio de Copey, en la Sierra Nevada de Santa Marta. La Financiera de Desarrollo Nacional otorgó la financiación del proyecto por un monto de hasta 163.000 millones de pesos. El proyecto contempla el desarrollo, construcción y operación de 2 plantas solares fotovoltaicas con una capacidad instalada total de 52 megawatts, así como una línea de transmisión de 11 kilómetros. Se estima que el parque entre en operación en el primer semestre de 2027 con una reducción superior a 700.000 toneladas de CO2 en un horizonte de 25 años por planta. Continuando con las noticias sostenibles, Holcim Colombia incorporó 2 cargadores frontales 100% eléctricos, los primeros de su tipo en el país. Estos cargadores se suman a los 5 mixer eléctricos que están en operación y una estación de carga de 4 módulos con una potencia total instalada de 363 kilowatts. Los nuevos equipos están equipados con batería de litio de 423 kilovatios y 2 motores eléctricos independientes, uno para la tracción y otro para el sistema hidráulico. Este cambio permite además una reducción cercana al 50% en los costos de operación y mantenimiento y reduce aproximadamente 168 toneladas de CO2 al año. En noticias de puertos, en el marco del proceso de alistamiento y puesta en marcha de las operaciones portuarias, Puerto Bahía Colombia de Urabá, en Puerto Antioquia, realizó la semana pasada ejercicios operativos controlados en sus instalaciones orientados a validar sus procesos logísticos, técnicos, de seguridad y de coordinación interinstitucional como paso previo al inicio formal de actividades. El objetivo de estos ejercicios fue verificar el correcto funcionamiento de los procedimientos internos de cargue, descargue, almacenamiento, seguridad industrial, comunicaciones, protocolos de protección y atención en muelle, garantizando que las operaciones se desarrollen bajo los más altos estándares de seguridad y eficiencia. Las pruebas contemplaron la movilización de pallet y de contenedores vacíos, exclusivamente con fines de prueba operativa. En noticias de infraestructura, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, dio apertura al puente metálico de 24 metros de longitud y 4,20 metros de ancho para restablecer la movilidad en el kilómetro 97 de la vía Uribe-Y de Granada, en el departamento del Meta, luego de la caída de un pontón provocada por la socavación de uno de sus estribos. Escuchemos a la ministra Rojas. En este momento estamos dando ya paso por este puente, el puente metálico que instalamos en respuestas a las necesidades de conectividad después de que se presentó la emergencia en este punto, en Caño Sardinata, kilómetro 97 de la vía Uribe, la Y de Granada. Desde el 2 de enero empezamos propiamente las obras para la instalación de esta estructura y hoy, 12 de enero, le damos paso para que la gente pueda transitar en esta importante región del Ariari. Faltan algunos elementos que se van a seguir desarrollando en estas semanas, pero lo más importante es garantizar desde hoy el paso y la conectividad. Siguiendo con los puentes, en Bogotá, en la actual alcaldía, cerca de 100 puentes han sido conservados, reforzados o construidos por parte del IDU, como lo cuenta su director Orlando Molano. En estos 2 años de administración ya llevamos casi 100 puentes intervenidos, 65 puentes en conservación, 5 puentes en reforzamiento estructural y el resto son puentes nuevos, como los puentes de la 68 con Tercera, el puente de la 100 con Suba, la glorieta de la Cali con Américas, entre otros. Los puentes de conservación, como ustedes han visto, levantamos la carpeta asfáltica, revisamos los temas de fisura. En los puentes de reforzamiento estructural, como el de la 68 con 26, pues casi que se hizo completamente nuevo. El de la 134 también se le hizo un reforzamiento estructural muy importante. Así que vamos a seguir trabajando en este 2026 para lograr intervenir más puentes. Recuerden que nosotros tenemos más de 1000 puentes. Adicionalmente a los puentes que estamos interviniendo, también estamos trabajando en los bajos puentes. Ya llevamos más de 15.000 metros cuadrados intervenidos. Como ustedes se han dado cuenta, todo el mejoramiento con murales, con columnas verdes, estamos mejorando jardinería, también los andenes, plazoletas. Continuando con la infraestructura, la CAR Cundinamarca autorizó la modificación de la licencia ambiental del proyecto 5G a lo sur en el tramo comprendido entre el puente sobre el río Bogotá y la calle 13, como lo cuenta el presidente de la ANI, Óscar Javier Torres Yarzagaray.
La ANI celebra que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca autorizó la modificación de la licencia ambiental del proyecto de quinta generación Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur, a lo sur, para el sector comprendido entre el estribo del norte del puente sobre el río de Bogotá y la intersección con la calle 13, con una longitud aproximada de 9.5 kilómetros. Esta decisión habilita ambientalmente la construcción de un nuevo eje vial en doble calzada, así como la rehabilitación, mantenimiento del corredor vial existente. Igualmente permite la ejecución de las unidades funcionales 2, 3 y 4 que incluyen calzadas, puentes, sistemas de drenaje, infraestructura de paso, alamedas peatonales y ciclorrutas. Es importante señalar que la obtención de la licencia ambiental del proyecto es obligación contractual del concesionario y es una de las condiciones procedentes para el inicio de la fase de construcción. Actualmente el proyecto se encuentra en fase de preconstrucción, donde el concesionario adelanta el cumplimiento de las condiciones procedentes para el inicio de la fase de construcción, de las cuales se encuentra pendiente la obtención y la no objeción de los estudios de diseños que deben ser armonizados con el proyecto Primera Línea del Metro Bogotá en el sector Gibraltar. Para este tema, actualmente cursa un tribunal de arbitramiento interpuesto por el concesionario Alosur S.A. en contra de la Agencia Nacional de Vivienda. En noticias de vivienda, el grupo Oikos anunció que el ajuste a los precios de sus inmuebles oscilará entre el 5,8% y el 11,5% dependiendo del proyecto y su fecha de escrituración. Para el presidente de Oikos, Luis Aurelio Díaz, esta medida beneficiará a más de 2.400 familias. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para que el precio de la vivienda social tenga un incremento mínimo y, lo más importante, a precio fijo. Queremos que el ahorro de las familias rinda más y que su patrimonio esté protegido frente a la inflación. En noticias inmobiliarias, un análisis de Cushman & Wakefield sobre las perspectivas del mercado inmobiliario corporativo en Colombia para 2026 anticipa una recuperación gradual de la demanda de oficinas y el inicio de un nuevo ciclo de inversión en un entorno de mayor estabilidad macroeconómica y la consolidación del trabajo híbrido. La compañía destaca un aumento en la preferencia por espacios corporativos de alta calidad y una absorción más selectiva en corredores consolidados. Asimismo, resalta el dinamismo continuo de los segmentos industrial y logístico, impulsados por el crecimiento del comercio electrónico, la reorganización de las cadenas de suministro y la expansión de la economía digital. Y con estas noticias terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con las entrevistas, eventos, noticias y secciones del sector constructor. Les deseo que pasen un feliz día, una feliz tarde y una feliz noche. Finaliza Colombia Construye, el único programa en Sudamérica especializado en el campo de la construcción. Estaremos el próximo sábado con todas las noticias del gremio constructor. Colombia Construye. Dirige Álvaro Pina Moreno.